en la parábola de los obreros de la viña. Y nuestro hermano José muy oportunamente ha tomado dos alabanzas al final, dos himnos, ¿verdad? Anhelo trabajar en la viña del Señor, ¿no? Y el otro, habladme más de Cristo. Y es que, mis queridos hermanos, nosotros sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo quería dar a conocer una enseñanza, lo hacía por medio de parábolas. Esa era su forma más particular de enseñar a la gente que les rodeaba. Y es que miren, cuando nosotros hablamos por parábolas, esos conceptos que aprendemos se quedan bien grabados en nuestras mentes y en nuestros corazones. Imagínense en aquel tiempo cuando no había, que digamos, televisión, no había una forma de reproducir imágenes. Una parábola era como hacerte vivir una historia. Contarte una parábola era como hablarte de algo que estaba sucediendo. En esta oportunidad vamos a hablar de la parábola de los obreros de la viña. Esta parábola se encuentra registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Pero para poder entender esta parábola, nosotros necesitamos un poquito conocer qué es lo que había sucedido antes. Es decir, tenemos que aprender el contexto en el cual Jesús habló de esta parábola. Y es que miren, si nosotros revisamos en el Evangelio de Mateo capítulo 19, vamos a ver que dice, se le acercó un joven que era rico y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Dice, de cierto, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Y entonces el joven, para sorpresa de los discípulos de Jesús y tal vez también para Jesús, le dijo, Señor, todo eso he cumplido desde mi juventud. Y entonces Jesús le dice, te falta una cosita más. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y entonces sígueme. Ante esa petición de Jesús, dice que el joven se puso triste y se fue. Porque tenía muchos bienes. Tenía muchos bienes. Y entonces Jesús aprovecha ese momento para decirles de que para los ricos entrar en el reino de los cielos será muy difícil. Será como tratar de meter un camello por el ojo de una aguja. Y entonces Pedro le dice, ¿y entonces quiénes van a poder ser salvos? Y entonces Jesús le dice, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Y ahí le hace Pedro otra interrogante, interviene. Como ustedes saben, Pedro no se quedaba callado. Y entonces Pedro le dice, Señor, mira, nosotros hemos dejado muchas cosas por seguirte a ti. ¿Y cuál será nuestra recompensa? Y entonces Jesús le dice, cuando yo venga en mi trono y me siente al lado de mi Padre, ustedes también se van a sentar en 12 tronos para juzgar a las naciones. Y entonces luego Jesús añade una promesa, pero ya no solamente para los apóstoles o para sus discípulos, sino para todos en general. Miren lo que dice Mateo capítulo 19, versículos 29 y 30. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos
y los últimos primeros. Entonces, mire, interesante lo que está diciendo acá nuestro Señor. No está diciendo ya tienes que abandonar a tu esposa, a tus hijos, tienes que desentenderte y ya que vivan como puedan. No, no te está diciendo eso. Está diciendo por seguirme. Pero también acá hay algo que debemos entender. Cuando dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o tierras por mi nombre. O sea, lo que está diciendo Jesús ahí es, si tú dejas alguna de esas cosas, no es que tienes que dejar todo, pero si tú dejas de repente tus casas, o sea, si dejas de poner tu prioridad en las cosas materiales, si tú de pronto tienes que retirarte de tu familia por seguir a Jesús, dice que tú vas a recibir 100 veces más. Si tú quieres que ya inmediatamente Jesús te dé un premio súper grande, apenas has venido acá a la congregación, estás completamente equivocado. No busques a Dios interesadamente. Busca a Dios con todo tu corazón y verás cuán grandes cosas Dios va a hacer en tu vida. Y lo que Jesús va a hacer justamente en esta parábola es hablarnos, ratificarnos esto que está diciendo al final. Miren, vamos a ir ahora sí ya de lleno a la parábola. Dice Mateo capítulo 20, versículos 1 y 2. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Entonces, mire, de entradita estamos viendo que la parábola que Jesús está narrando tiene que ver con el reino de los cielos, con el reino de Dios. Y dice que se asemeja a un padre de familia que había salido temprano a contratar obreros para que trabajen en su viña. Ustedes saben que una viña es un lugar, es una plantación donde crecen uvas, o sea, árboles que producen uvas. Y miren, probablemente a lo que se refiere este pasaje es cuando los obreros necesitan limpiar alrededor de los árboles para que los árboles puedan producir frutos. Hay otros que consideran y dicen, no, este padre de familia salió a contratar obreros para cosechar las uvas. Pudo haber sido o bien en abril o pudo haber sido en septiembre. Cualquiera de los 2 meses. Pero el punto es que dice que el padre de familia salió a contratar obreros. Pero miren, en aquel entonces el día laborable comenzaba a la salida del sol, o sea, 6 de la mañana. Y a partir de esa hora los judíos contaban y dividían el día en 12 horas hasta la puesta del sol. Entonces dice que acá el padre de familia salió por la mañana, muy probablemente salió 6 de la mañana, fue y contrató obreros. Y les dijo, bueno, vayan y a trabajar en mi viña. ¿Y cuánto les iba a pagar? 1 denario. Fíjense, mis amados hermanos, en aquel entonces habían varias clases sociales. Habían los esclavos y habían las personas que eran libres. Los esclavos, a ustedes les puede parecer una cosa increíble, pero los esclavos vivían mejor que las personas libres. ¿Saben por qué? Porque los esclavos tenían asegurado su comida y tenían asegurada su casa. O sea, dónde iban a vivir y qué es lo que iban a comer. Porque el dueño, el propietario de esos esclavos tenía que tratarlos bien para que pueda tener una buena mano de obra.
En cambio, las personas que eran libres y que eran obreros tenían que trabajar diariamente. ¿Y cuánto ganaba un obrero? ¿Cuánto ganaba un soldado? Ganaba un denario. Y un denario apenas le alcanzaba, tal vez le sobraba, pero muy poquito para un día. Es decir, si un hombre libre no encontraba trabajo ese día, probablemente su familia al día siguiente no iba a tener que comer. Entonces era muy importante para ellos trabajar. Pero se dan cuenta la diferencia entre un esclavo de aquel entonces y un hombre libre. Hay veces ser hombre libre era mucho más difícil que ser incluso esclavo. Pero bueno, vamos a seguir viendo qué es lo que nos dice la parábola. Versículos del 3 al 5. Saliendo cerca de la hora tercera del día, cuando estamos hablando de la hora tercera, estamos hablando 9 de la mañana. Es decir, salió, dice, a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Luego dice, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Es decir, salió al mediodía y salió a las 3 de la tarde y vio a otros obreros que estaban desocupados y les dijo: hey, vayan a trabajar a mi viña y les voy a dar lo que es justo. Continúa la parábola. Dice versículos del 6 al 7, y saliendo cerca de la hora undécima. ¿Qué hora sería la hora undécima, hermanos? Si el día tiene 12 horas y entonces la hora undécima sería 5 de la tarde. O sea, ya casi para finalizar el día. Casi para finalizar el día sale el padre de familia y dice, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Miren, qué interesante. Y acá de entradita podemos ver que este padre de familia que representa a Dios es un Dios misericordioso. Porque como les decía al principio, si un obrero no encontraba trabajo durante el día, probablemente su familia al día siguiente iba a quedarse sin comer. Sin comer. ¿Ok? Entonces miren, vamos a continuar con la parábola y vamos a ver qué pasó. Dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Dice, llegaron los que habían ido cerca de la hora undécima y recibieron cada uno un denario. Wow, o sea, los que vinieron 5 de la tarde a trabajar y trabajaron solamente una horita y probablemente hicieron muy poco porque ya todo el trabajo está prácticamente realizado, pero sin embargo, dice que a estos les pagó un denario. Y como les dije, un denario era la remuneración de un día. ¿Ok? Luego dice, llegaron los que habían ido cerca de la hora undécima y recibieron cada uno un denario. Dice, al llegar también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y es que miren, como los obreros que llegaron a las 5 de la tarde recibieron un denario, y entonces ya los que habían comenzado a trabajar desde las 6 de la mañana, dijeron, uy, si por una hora les está pagando un denario, imagínate, a nosotros nos va a pagar por lo menos unos 10 denarios. Ya estaban sacando su cuenta, ya estaban ya calentando las manos. Uy, nos va a dar pero abundantemente. Y entonces, pero dice que no sucedió así.
sino que simplemente les dio un denario, igual que a los demás. Entonces, miren qué es lo que hicieron estos hombres. Versículos del 11 al 13. Y al recibirlo, ya recibieron su paga, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos últimos han trabajado una sola hora y los has tratado igual que a nosotros. ¿Cómo es posible que hemos soportado la carga y el calor del día? Por esta partecita que dice, y hemos soportado el calor del día, hay muchos que piensan que esta parábola tiene que ver con el mes de abril, porque en el mes de abril, pues comienza la primavera y es la época cuando hace bastante calorcita. Ya está comenzando a entrar prácticamente al verano. Pero, como les digo, hay otros que consideran que fue en el tiempo de la cosecha, que sería en el mes de septiembre. Pero bueno, el punto es que ellos se comienzan a quejar y dicen: nosotros hemos trabajado todo el día, nos ha caído el sol, nos hemos fatigado y nos estás pagando lo mismo que a estos que han trabajado solo una hora. ¡Qué injusto eres! Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No convenisteis conmigo en un denario? ¿Se acuerdan que cuando salió el padre de familia a las 6 de la mañana, encontró a unos obreros y les dijo: vayan a trabajar a mi viña y les voy a pagar un denario? Eso fue lo que acordaron, y entonces al final del día les pagó lo que habían convenido. Pero en cambio ellos comenzaron a murmurar y a decir: ¡hey, qué injusto eres! A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se sentirían? Que de pronto salgamos a trabajar todos acá, a unos los agarran a las 6 de la mañana, a otros a las 9, a las 12, 3 de la tarde, 5 de la tarde, y a todos les pagan por igual. ¿Cómo te sentirías? Te sentirías incómodo, ¿verdad? Si has comenzado a las 6 de la mañana, por supuesto te va a dar cierta bronca. Si has trabajado a las 5 de la tarde, ahí sí pues vas a estar feliz, ¿no? Oh, qué bueno, yo sí gané también igual un denario. Pero, lógicamente, va a haber siempre una incomodidad. Pero bueno, miren, luego, ¿qué es lo que le dice el señor de la viña a estos que se estaban quejando? Versículos 14 al 16. Dice: toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No me está permitido hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Les dice. Así, los primeros serán últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos, mis amados hermanos. Entonces, miren, a través de esta parábola, en esta mañana vamos a aprender 3 cosas importantes. Hay 3 cosas que nosotros vamos a conocer acerca del reino de los cielos, acerca del reino de Dios. En primer lugar, vamos a hablar del Padre Celestial, del Dios Todopoderoso que tenemos. En primer lugar, mis amados hermanos, esta parábola acerca de Dios nos enseña uno de sus atributos, que es su soberanía. Entonces, miren, en primer lugar, nosotros en esta parábola aprendemos de la soberanía de Dios. ¿Qué significa la soberanía de Dios? Significa que Dios puede hacer las cosas como a Él le plazca, como Él quiere hacerlas. Dice en algún momento el apóstol Pablo: ¿tú crees que el alfarero, o tú crees que el vaso le va a decir al alfarero: ¿por qué me has hecho así? El alfarero tiene plena voluntad de hacer como a Él le plazca. Igual también Dios, mis queridos hermanos, tiene la plena potestad de hacer con su creación
como Él quiera. A algunos les dará más, a otros les dará menos. Pero Dios va a tratar a cada uno con justicia. Entonces, miren, lo primero que entendemos de esta parábola es acerca de la soberanía de Dios. Dice Romanos capítulo 9, versículos 15 al 16. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No vaya a ser que tú estés en algún momento dado luchando contra Dios, diciendo: ¿por qué le bendices a Él? ¿Por qué no me bendices a mí? En todo caso, mi querido hermano, cuando tú le pidas algo al Señor, pídele que sea misericordioso contigo. Porque miren, acá dice la palabra del Señor que no depende, dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, si Dios lo permite, va a tener misericordia de ti. Si Dios no lo permite, simplemente no va a tener misericordia. Esa es la voluntad de Él. Pero miren, siempre es justo. Pero Dios es siempre justo, exactamente. Si tú le buscas con un corazón sincero, si tú te entregas a la causa de Dios con todo tu corazón, Dios te va a bendecir. Pero Dios sabe lo que hay en tu corazón. De repente no le estás buscando realmente con un corazón sincero, sino con un corazón egoísta. Quieres que inmediatamente Dios te dé, pero sin embargo no estás haciendo nada. Es como que una persona que de pronto no trabaja, quiera vivir como si fuera un gran empresario. Quiere de pronto vivir como si fuera un hombre millonario. No es posible. Tienes que esforzarte. Pero debemos entender que Dios es el que tiene la última palabra. Miren lo que dice en Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 9. Y esto debemos nosotros entender, mis amados hermanos. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tú de repente estás pensando en una cosa pequeñita, pero Dios de repente tiene una cosa mucho más grande para ti. O sea, sin límites. Sin límites, pero lo que tú tienes que hacer es simplemente humillarte delante de Dios. Pero si tú eres una persona soberbia, de pronto Dios quizás te va a poner un freno, quizás no te va a bendecir, pero esa es la voluntad de Dios. Dice Daniel capítulo 9, versículo 18, y este es un pasaje que a mí me gusta y me hace reflexionar acerca de cómo deben ser nuestras oraciones. Hay veces uno dice: oh, Dios respondió mi oración. Y lo que está diciendo es: mira, ponte a pensar lo bueno y lo justo que soy yo, por eso Dios me ha contestado mis oraciones. Pero no es así. Miren cómo oraba Daniel. Daniel 9:18. Inclina, Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Y presten atención a lo siguiente: porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. O sea, miren, Daniel cuando oraba, no oraba considerándose una persona justa, sino que él oraba pidiendo la misericordia de Dios. Cuando tú ores, mi querido hermano,
también pídele que Dios actúe en tu vida su misericordia. Pídele que Dios sea misericordioso contigo. Te falta sabiduría, te falta trabajo, lo que sea que te falte, pero pídele que Dios sea misericordioso contigo. No le estés exigiendo nada, porque Dios es soberano para darnos conforme lo que Él considera que es justo para nosotros. Entonces, miren, lo primero que estamos aprendiendo es acerca de la soberanía de Dios. De eso nos habla esta parábola de los obreros de la viña. Una segunda enseñanza que encontramos en la parábola tiene que ver con lo siguiente. Miren, mis queridos hermanos, y presten atención a esto. La comparación es negativa porque produce envidia. ¿Se acuerdan ustedes de los obreros que comenzaron a trabajar a las 6 de la mañana y vieron que a los que trabajaron solamente durante 1 hora les habían pagado lo mismo? Pero ellos tenían que sentirse desdichados? No, porque el Señor, el dueño de la viña, les había dicho: les voy a pagar un denario. ¿Y les pagó al final del día cuánto? ¿Menos de un denario? No, les pagó lo que era justo, un denario. Pero ellos, al comenzarse a comparar con los otros, comenzaron a sentir envidia. Y la envidia te va a llevarte al rencor, a la amargura, a la tristeza. Tú puedes decir: hey, ¿y por qué bendice a este hombre? ¿Por qué bendice a este hermano y no me bendice a mí? ¿Por qué a mí me dan mal las cosas y por qué a otros Dios les bendice tan abundantemente? Mucho cuidado. La comparación es negativa porque produce envidia. Y la envidia va a llevarte finalmente a sentir o a tener sentimientos muy negativos. Como los de Caín. ¿Se acuerdan qué es lo que hizo Caín al compararse con su hermano Abel? Lo mató. Imagínense hasta dónde llegó su envidia. Igual tú también puedes decir: oh, a este Dios le está bendiciendo. Y entonces comienzas a sentirte envidioso. Dice Santiago capítulo 4 versículos del 1 al 3. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Entonces, mucho cuidado, mi querido hermano, cómo está ese tu corazón. No vaya a ser que tú te estés comparando o tú estés deseando el mal para alguien. Eso lo único que va a producir dentro de ti es amargura, tristeza. Dice Proverbios capítulo 14, versículo 30. Este es un texto bíblico muy importante y tiene que ver inclusive con nuestra salud. Dice: el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia carcome los huesos. O sea, cuando tú estás envidioso, estás amargado en contra de que alguien está prosperando o le está yendo mejor que a ti supuestamente, dice, hasta tu propio cuerpo va a sentir esa envidia que tienes y tus huesos se van a ir deteriorando. Imagínense cuánto daño tú te puedes hacer solo por ser envidioso. No seas envidioso, pero para que nosotros no seamos envidiosos, debemos evitar las comparaciones.
Siempre que tú te compares, al final va a resultar que tú vas a convertirte en una persona envidiosa, amargada. ¿Por qué este tiene este carro? ¿O por qué tiene esta casa? ¿O por qué tiene aquello? ¿O por qué sus hijos le han salido bien? ¿Por qué no le han salido mal? O sea, vas a comenzar a sentir cólera, amargura, enojo, envidia. Y eso va a carcomer tus propios huesos. Entonces tengamos mucho cuidado de eso. Ya esto lo había advertido nuestro Señor en el Antiguo Testamento, por supuesto. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su siervo, ni a su esclava, ni a su buey, ni a su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. No codiciarás, dice el Señor. Entonces, mucho cuidado con estar ahí ambicionando cosas que de repente le pertenecen a otra persona. Porque eso va en contra de la voluntad de Dios, porque Dios sabe que eso te va a volver una persona envidiosa, amargada, entristecida. Entonces, miren, a través de la parábola de los obreros de la viña, estamos aprendiendo que toda comparación es negativa porque te va a llevar a la envidia. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Vamos a ir viendo una tercera enseñanza, porque les había dicho, ¿verdad? A través de esta parábola vamos a aprender 3 cosas. Dice, en tercer lugar, miren mis amados hermanos, en tercer lugar, debemos entender que Dios recompensa con justicia. Lo que es justo, Dios te lo va a dar. A los obreros que comenzaron a trabajar a 6 de la mañana, les dio lo que era justo, un denario. El Señor fue misericordioso y bondadoso con los que comenzaron a trabajar 9 de la mañana, 12, 3 de la tarde, y fue más misericordioso todavía con los que comenzaron a trabajar a las 5 de la tarde, que solo trabajaron 1 hora, pero aún así les dio el mismo pago a todos. Entonces, ponte a pensar que Dios recompensa con justicia. Dice Hebreos capítulo 6, versículos del 10 al 12. Porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio a los santos. ¿Qué es lo que te está diciendo acá el Señor? El Señor no se va a olvidar del trabajo que tú estás haciendo, siempre y cuando ese trabajo que tú estés haciendo sea por amor. Y dice que nosotros vamos a evidenciar ese trabajo con amor, pero cuando lo damos a los santos, cuando trabajamos en su iglesia. Dice, porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia Él mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre el mismo entusiasmo hasta el fin. O sea, no es que yo voy a trabajar en la obra del Señor ya una semanita, un mes, un año y después, bueno, ya no voy a trabajar. No, no es así. Tú tienes que seguir trabajando, dice, hasta el fin, para la plena realización de su esperanza y para que no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. Realmente, miren mis hermanos, a mí me sorprende cómo han habido algunos hermanos que han renunciado a todo lo que tenían por convertirse en ministros de Cristo Jesús. Un hermano nos comentaba, o sea, él y su esposa,
habían decidido vender su casa. Vendieron su casa, vendieron todas sus posesiones, solo con el único propósito de ir a un instituto bíblico y prepararse como siervos de Dios. Él y su esposa. ¿Y ustedes creen que Dios va a recompensar ese esfuerzo, ese amor? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Dios va a recompensar. Dios no se va a olvidar del sacrificio que hacemos. Pero si mezquinamente le buscamos a Dios, si interesadamente le buscamos a Dios, que bueno, ya yo le voy a pedir algo a Dios y ya quiero que inmediatamente me conteste la oración, así no funciona, hermano. Así no es. Tú tienes que buscar, pero con un corazón sincero, las cosas de Dios. Miren lo que dice este pasaje en Lucas capítulo 18, versículos 29 al 30. Y Jesús les dijo: de cierto les digo, que cualquiera que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer o hijos por el reino de Dios, recibirá mucho más en este tiempo, y en el tiempo venidero recibirá la vida eterna. O sea, Dios no solamente te promete vida eterna, sino que también te promete bendición aquí en la tierra. Pero para eso tú tienes que ser un obrero, un siervo consagrado a Dios, fiel al Señor. Mis queridos hermanos, Dios no es injusto para olvidarse de aquello que realmente estamos nosotros trabajando, nos estamos esforzando. Y miren lo que dice en Números capítulo 23, versículo 19. Un pasaje que a mí me encanta y realmente ahora que me pongo a pensar, este es un pasaje que debería estar presente en todo momento en nuestras mentes. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Mis amados hermanos, lo que Dios te promete, Dios lo va a cumplir. Pero tienes que seguir y tienes que buscar las cosas de Dios con un corazón sincero, con un corazón limpio. Yo he visto a través de los años cómo Dios ha bendecido a muchos hermanos que se han entregado con un corazón sincero. No me gustaría solamente resaltar a una persona, pero solo por poner un ejemplo, hermanos. A mí me gusta mucho el buen testimonio del hermano Gustavo, a quien nosotros le llamamos el tío Gus. Tío Gus se ha entregado con todo su corazón a las cosas de Dios. Y ustedes ven cómo él trabaja, él cómo se esfuerza, y realmente a mí me provoca más entusiasmo, más ganas de hacer las cosas. Y fíjense, el hermano Gustavo no tiene una casa aquí en la tierra, no tiene propiedades, pero Dios le ha bendecido a su hijo. Su hijo está bendecido por nuestro Señor gracias precisamente a la fe y fidelidad de nuestro hermano Gustavo. Así que si de repente no te bendice a ti, va a bendecir a tus hijos. Porque Dios no se va a olvidar de aquel esfuerzo que tú estás realizando. Dios no se va a olvidar del sacrificio que tú honestamente estás haciendo aquí en la tierra. Te va a bendecir, y si no te bendice a ti, va a bendecir a tus hijos. Va a bendecir a tus generaciones futuras, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus tataranietos, los va a bendecir. Pero siempre y cuando tú estés buscando a Dios con un corazón limpio, con un corazón sincero, sin ser una persona mezquina, sin ser una persona que está buscando
solamente intereses personales. Te animo en esta mañana para que tú puedas reafirmar tu fe en Cristo Jesús. Te animo a que en esta mañana, si todavía no lo has hecho, recibas y aceptes a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos.